Bueno, buenas tardes. Ahora con nosotros vamos a tener al doctor Edgar Landa Ramírez. Ya está por ahí, ¿verdad, doctor? Aquí ando. No me deja Ah, todavía prender el video. No sé si me pueden ok, ayudar. permítame tantito. Muchas gracias. Listo, ya, doctor. Gracias. Hola, muy buenas Bueno, tardes a muy todos. bien, gracias. Bueno, el doctor Edgar Landa Ramírez, él es fundador y coordinador del programa de psicología en urgencias médicas en el Hospital General Manuel G. González de la Ciudad de México. Él es profesor de pregrado y posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel número 1. Durante esta pandemia ha realizado actividades clínicas, académicas y de investigación en pacientes, familiares y personal de salud, así como usuario de los hospitales COVID-19. Debido a lo anterior, fue designado como coordinador de la salud mental por parte del Hospital G. González. Ha participado en diversas investigaciones nacionales e internacionales y cuenta con cerca de 100 tesis de licenciatura, maestría y doctorado que ha dirigido. Pues es una breve currículum que representa mucho trabajo, doctor, y muchas felicidades por eso pues adelante. Te agradezco mucho, les agradezco muchísimo la invitación que me hacen para este evento, me honran en realidad. Y bueno, pues me iré explicando a ustedes y compartiendo con ustedes lo que se ha estado trabajando desde la dimensión de salud mental en la universidad, en el G. González y demás. Entonces, me iré rápido para que tampoco robar más tiempo. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo, por la presentación. Muchas gracias a la Universidad México-Americana del Norte, a Tamaulipas, por esta invitación. Y justo comenzaré a compartir toda esta experiencia que tenemos trabajando desde la dimensión psicológica y la cuestión de la salud mental. Tengo dos objetivos que quiero compartir con ustedes. Al finalizar esta sesión, ustedes podrán identificar la importancia de la salud mental durante la pandemia de COVID y en pandemias previas, que afortunadamente tuvimos buenos precedentes que nos orientaron qué podíamos hacer y qué esperar también cuando empezó esto de la pandemia, y también identificar este impacto que la salud mental ha tenido en tres poblaciones, particularmente pacientes, personal de salud y cuidadores, y a partir de eso acciones que se pueden llevar a cabo. ¿Ok? Haré dos grandes cosas para compartir todo esto. Un primer punto, hice una revisión y la actualización de la misma de lo que sabemos de salud mental y se los iré compartiendo a partir de la evidencia más alta disponible hasta este momento en las distintas bases de datos, Cochrane, PubMed, CINAHL, PsycInfo, y justamente hablaremos cómo ha ido evolucionando y qué se espera a corto, mediano y largo plazo, particularmente en salud mental. Y además de eso, complementaré esta experiencia empírica con el trabajo psicológico o el trabajo que hemos hecho diversos psicólogos y representaré a varios de ellos en esta plática en distintos hospitales, aquí en el G. González, pero también en el Subirán, en Acapulco, en el INER, en el Hospital Juárez de México, en el ISSSTE, en donde varios de mis colegas hemos tenido la oportunidad de cooperar y colaborar para hacer reportes de lo que hemos visto, lo que hemos vivido y lo que se está trabajando y qué viene. ¿Ok? Y a partir de eso compartir esta información. Agradezco de antemano también todo el esfuerzo que mis compañeros han puesto al respecto. Datos, pues yo creo que ya los han visto hasta el cansancio, además les recordaré que pues, estamos arriba de 231 millones de casos acumulativos y ya más cerca de los 5 millones de muertes acumuladas en total a nivel mundial. En el caso de México, más de 3 millones de casos acumulados a lo largo de la pandemia y cerca de 275,000, bueno, arribita de 275,000 muertes. La tendencia, aunque este número se calcula que puede ser más alto, la tendencia en las últimas semanas parece venir ya a la baja. También se espera que en diciembre probablemente tengamos una cuarta ola, tendremos que estarnos cuidando y pues la página de Secretaría de Salud nos da algunos de los datos también concomitantes importantes a tomar en cuenta, sobre todo en pacientes con COVID, las comorbilidades principales, cuestiones de hipertensión, obesidad, diabetes, tabaquismo. ¿Ok? Quiero compartir con ustedes qué sabíamos de salud mental antes de la pandemia. Este es un estudio precioso que les recomiendo ampliamente bajen, gratuito en BMJ, en donde precisamente evalúa y presenta a partir de un metaanálisis los principales problemas y factores asociados en la salud mental en pandemias previas. SARS, MERS, ébola, influenza, y a partir de eso y las investigaciones que logró recabar, nos dijo
cuando empezó esta pandemia, miren, hay que tener mucho cuidado en estos factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo que están ampliamente relacionados con que haya problemas en salud mental en la gente? Bueno, pues un contacto elevado con pacientes afectados. Si eres enfermera, es más probable que puedas desarrollar estos problemas. Si no tienes tanta experiencia clínica, tus condiciones de salud física, si tienes algún problema de salud mental previo, si hay estigma con respecto a cómo se trabaja esto, podría generar mayor predisposición o ser un factor de riesgo para desarrollar problemas en salud mental. Les recomiendo ampliamente revisen este artículo, es muy clarito y además de esto, posteriormente da recomendaciones de que ir cuidando. Ajá. Esto fue sobre todo al inicio de la pandemia en donde no había tanta investigación y decíamos, diablos, ¿y qué hacemos para identificar el cómo abordar esta cuestión de la salud mental? A partir de eso, y justo con la experiencia que vivió China, Italia, Estados Unidos, España, empezaron a generarse los primeros papers y les voy a ir presentando en cada una de estas tres poblaciones qué sabemos por esta evidencia empírica, qué sabemos a nivel México, qué recomendaciones están dando en cuanto a salud mental y también ahorita ya en estos sobrevivientes, ya en esta cuestión post-COVID que están viviendo algunos de ellos. ¿Ok? Me voy particularmente con los pacientes. Vean ustedes este dato, es del año pasado, y nos hace una referencia a los principales problemas que estuvieron encontrando en pacientes, en población general, en cuarentena y en pacientes que tuvieron la infección por COVID. En este caso no están hablando de pacientes graves, solamente que tuvieron COVID. Vean ustedes que en general, sobre todo el paciente con cuarentena, o sea, básicamente todos, esto fue hecho en China, presentaban alrededor del 10% de problemas de prevalencia de depresión o de ansiedad. Cuando este problema se mide en alguien que tuvo COVID, se incrementa casi en un 20-30%. Quédense bien con este dato porque vean la siguiente investigación. Ahora se evalúa en pacientes hospitalizados que tienen COVID y se les evalúa dentro de las áreas COVID. Se incrementa y se disparan estos problemas. El 60% reportan problemas de depresión, casi el 60% problemas de ansiedad. Además de eso, se comienzan a presentar estos síntomas de estrés postraumático, generalmente estrés agudo, pero que si no se cuida puede evolucionar estrés postraumático y mucha desesperanza. Esta emoción de no importa lo que haga, las cosas no van a fluir bien. ¿Ok? Pacientes hospitalizados. En México, con los pacientes que tuvimos la oportunidad, los psicólogos de estos hospitales e institutos que les comenté, de hacer evaluaciones clínicas a cada uno de estos pacientes. El artículo está en este momento en revisión, ya en correcciones, creemos que pronto será aceptado, ya lo podremos compartir, pero les doy un preview. Los principales problemas que vimos fueron síntomas depresivos ansiosos, estrés debido a la estancia hospitalaria, problemas de sueño, necesidad de comunicarse con los pacientes, con sus familiares, necesidad de más información del COVID, preocupación por la salud, necesidad de apoyo para la toma de decisiones sobre procedimientos médicos, mucho enfado, crisis emocional por la hospitalización, deseo de abandonar el hospital, sensación de irrealidad, soledad y miedo a morir. Esto sobre todo durante esta primera ola de la pandemia, que fue cuando se recolectaron esta información. ¿Ok? Ahora, algo muy importante para los objetivos de esta reunión. ¿Qué sabemos de aquellos pacientes que tuvieron COVID, estuvieron hospitalizados y afortunadamente sí lograron salir? Bueno, les presento dos estudios que yo creo que son indispensables que todo mundo que esté interesado en salud mental en post-COVID tengan que leer. Los dos están en The Lancet Psychiatry. Este primer estudio evaluó a 62,354 pacientes que estuvieron en esta condición y les dio seguimiento y reportó precisamente cómo estaban estas circunstancias. Encontramos que en los siguientes 14 a 90 días después de salir de hospitalización, presentaron problemas de ansiedad, presentaron problemas de depresión, presentaron problemas de insomnio y además algunos debutaron con su primer evento psicótico. Plenamente documentado, les recomiendo ampliamente le den una revisada. Esto salió a finales del año pasado, del 2020. Ya en este año, en el primer semestre, este estudio se complementa ahora con una muestra mucho más amplia, 236,000 pacientes en estas condiciones, y se siguen replicando o manteniendo estos datos. Tenemos problemas de ansiedad, tenemos problemas de depresión, se agregan ahora problemas de uso de sustancias, particularmente alcohol. Se siguen manteniendo problemas neurológicos, algunos otros problemas de memoria
y cuestiones también que mantienen la cuestión del evento psicótico. ¿Ok? También les recomiendo ampliamente le den una revisadita a este texto. ¿Qué se ha hecho con estos pacientes? Bueno, en general a nivel México se le ha dado apoyo psicológico durante la estancia hospitalaria del paciente. Básicamente todos los hospitales que les comenté que estaban participando en este paper que les estoy dando el anticipo, pues todos tenían psicólogos que entraban a áreas COVID y trabajaban con estos pacientes durante la hospitalización para satisfacer el apoyo emocional, ayudando sobre todo en la comunicación con familiares o las necesidades de manejo de estrés y ansiedad en el momento. ¿Ok? Además, se ha dado apoyo post-hospitalario precisamente en esta rehabilitación por los diversos problemas que tienen, la expectativa de saber que tienen que adaptarse a un cuerpo que a lo mejor ya no quedó como estaba previamente, con los problemas que han hablado a lo largo de estas sesiones. Problemas, mucho tiene que ver con culpa, culpa asociada a un duelo, de que te dicen por qué yo sobreviví y muchos seres queridos míos no. Desafortunadamente hemos estado viendo eso. Bueno, se ha trabajado a partir de los procedimientos de evidencia para abordar estas cuestiones y los problemas que ya están viendo: estrés postraumático, ataques de pánico, ansiedad, depresión, que pueden estar ahí. Ahí se aplican las psicoterapias basadas en evidencia que han mostrado mayor efectividad para abordar estos problemas. ¿Ok? Además de los pacientes, otra población que hemos estado valorando son los familiares. Tradicionalmente, una población olvidada por el sector salud. Casi todos los esfuerzos, ustedes se meten a PubMed, nada más con eso basta. Métanse a PubMed y metan cruces de palabras de pacientes COVID, de personal de salud COVID y después de cuidador COVID, y se darán cuenta que es diametral la diferencia entre los primeros estudios que hay para pacientes y cuidador primario médico y el familiar. Es un mundo de diferencia. Sin embargo, sabemos afortunadamente por evidencia previa cómo estaba el asunto. Sabemos que las cosas no estaban bien desde antes de la pandemia. Este es un estudio que también recomiendo mucho, involucra 58 países, incluyendo a México. Se evaluaron 258,000 cuidadores, de esos eran como 30,000, de 30,000 más o menos, 35,000 mexicanos, en donde evalúan precisamente las principales características del cuidador de pacientes crónicos. Importante, eran pacientes crónicos y de distintas enfermedades, y en general, pues, lo que ven en los hospitales, la mayoría eran mujeres, la mayoría tenían entre 45 a 64 años, generalmente eran esposas o hijas, dedicaban de 20 a 40 horas a la semana en el cuidado del paciente, presentaban ya problemas de depresión, insomnio, estrés, y además de eso, la encuesta nacional de uso de tiempo nos dice que en México al menos 1,5 millones de personas se dedican al cuidado de un enfermo. Hay que tenerlo muy en cuenta porque a veces, dependiendo del grado de dependencia que tenga el paciente, podrá haber afectación en el cuidador primario informal, generalmente el familiar, y también como personal de salud y particularmente nosotros de salud mental, debemos de estar muy pendientes de cómo apoyar a esta población para salir avantes de estos problemas. ¿Ok? Cuando hicimos nosotros esta descripción, encontramos en los familiares mucho miedo e incertidumbre sobre la hospitalización de su paciente, sobre la evolución del paciente, miedo a ser portador de SARS-CoV-2, que en muchos casos se confirmó. Bueno, pues como están en contacto directo, a los pocos días ya evolucionaba y salían ya con COVID. Necesidad de información sobre el COVID, enfado por la imposibilidad de ver al paciente, sobre todo en la primera ola, insisto, necesidad de comunicarse con el paciente dentro del hospital, un agotamiento emocional por el cuidado del paciente, sobre todo si ya había historia previa de cuidado, problemas económicos, crisis por la notificación de muerte. Eso nos tocó trabajar mucho, desafortunadamente, cuando fallecía el paciente y nos pedían ayúdame con el familiar que está en una crisis enorme. Y bueno, el trabajo del duelo que les estoy comentando, que ya para este momento ya encontramos datos de duelo prolongado en familiares de pacientes que murieron al inicio de la pandemia. De hecho, ahorita les voy a compartir datos que sabemos de esto, ¿ok? Cuando empezó la pandemia, revistas como Frontiers y otras que podemos encontrar fácilmente en las bases de datos como PubMed nos decían, cuidado, vemos muchos elementos que pueden promover un duelo prolongado, un duelo complicado por las condiciones en las que estamos viviendo. ¿Qué condiciones? Que no se puede ver al paciente, no se pueden llevar a cabo rituales de despedida, que es tan súbito, que puede ser joven. Entonces, todo esto puede influir en que haya complicaciones de cómo se maneja el duelo en las personas, ¿sale?
Esto pasó sobre todo en el 2020 que salieron estos artículos. Ya para este año tenemos los datos empíricos de los estudios que se han llevado a cabo y les comparto lo que sabemos. Bueno, lo que sabemos es que han muerto 4 millones de personas, pero se calcula que los afectados por esas muertes pueden llegar arriba de 12 millones. Ya saben, muere una persona y afecta a la pareja, al papá, al hijo. Por eso se avienta más, acrecenta el número, ¿ok? Eh, la prevalencia de duelo prolongado, de acuerdo con los datos que se nos presentan, sobre todo en población china, va de 30 a 40%. El duelo agudo es más fuerte si la muerte ha sido en los últimos 6 meses, eso está presente. Los factores asociados que han encontrado están relacionados con que el duelo esté peor, tiene que ver que haya muerto por COVID, no por alguna otra cosa, muerte de un abuelo, es lo que reportaban en esta cultura, y conflictos no resueltos con el fallecido. Curiosamente, otros factores que se evaluaron no salieron significativos, esto sí. Pues yo creo que tiene mucho que ver, y esto es importante, tener el contexto que fue hecho en cultura china. En el duelo, la parte cultural juega un papel muy importante. Si nosotros corremos esto en México, que valdría mucho la pena hacerlo a nivel territorio nacional, pues veremos que probablemente la imposibilidad de llevar a cabo rituales culturales de despedida podría tener un factor muy importante de riesgo para el desarrollo de estos problemas, ¿ok? Y bueno, así se ha ido haciendo. ¿Qué se ha hecho con los familiares? Se les ha dado apoyo psicológico durante la estancia hospitalaria de su paciente, esto a nivel mundial y nacional. Se ha ayudado mucho en el apoyo en la transmisión de malas noticias, en la notificación de muerte de su paciente y el apoyo post-hospitalario que puede surgir, sobre todo si ya traían un problema previo de salud mental. Este tipo de eventos causan un impacto muy fuerte y se trabaja para tratar de dar seguimiento y apoyarlos a que salgan avantes en esta situación. ¿Ok? Y bueno, a diferencia de lo que sabemos con los familiares, en el personal de salud tenemos una gran cantidad de evidencia empírica en las bases de datos que pueden ustedes consultar por país y saber cómo les está afectando. Creo que es muy importante, ustedes que están en sector salud, bueno, todos los que estamos en sector salud lo sabemos. Antes de la pandemia, la salud mental en el personal de salud no estaba bien. De hecho, les presento al menos 3 estudios previos a la pandemia que ya hablaban de un problema que se llama burnout en inglés, estrés crónico, estrés laboral, el síndrome del quemado le llaman, en donde sabemos que hay especialidades como urgencias, en donde 6 a 8 de cada 10 residentes presentan este problema o en general el personal de salud lo va a presentar entre un rango del 40 al 60% en algún momento. Sabíamos que los residentes eran más vulnerables, que si eran mujeres eran más vulnerables, que eran enfermeras eran más vulnerables. Bueno, pues ya lo sabíamos antes de la pandemia. Entonces, teníamos ya un incendio y nos cayó gasolina al respecto y les voy a platicar qué sabemos en este momento con respecto al personal de salud y salud mental. Pues lo que ya imaginan, no está bien. En general hay al menos un 20%, 23% con problemas de ansiedad importante, depresión importante, problemas de insomnio y los factores de riesgo a nivel mundial que más han identificado tiene que ver con ser enfermera, ser mujer y ser joven. Esta es como la combinación ideal, bueno, no ideal, la combinación más frecuente para desarrollar problemas de salud mental en personal de salud. Esto es un metaanálisis que logró conjuntar 33,062 participantes ya en contexto COVID de todo el mundo, ¿ok? Aunque la mayoría eran de China, los participantes, los estudios de China y de Italia, ¿vale? ¿Qué sabemos en México? Este es un estudio que recomiendo mucho revisar, que vale mucho la pena, publicado aquí, bueno, hecho por investigadores del Nacional de Psiquiatría, por la doctora Robles y todo su equipo y otros lugares. Evaluaron a cerca de 5,000 personas mexicanas de personal de salud y ellos encontraron que el insomnio, la depresión y el trastorno de estrés postraumático eran los problemas más frecuentes en la primera línea y además, si eras mujer, tenías más probabilidad de presentarlo. La falta de tiempo de descanso fue el principal factor de riesgo de insomnio. El duelo por la muerte de amigos o seres queridos debido al COVID fue el principal factor de riesgo para depresión en este personal mexicano y el diagnóstico propio de COVID fue el principal factor de riesgo para trastorno de estrés postraumático. ¿Ok? Estos datos ya los sabemos en México. Aunado a eso,
Sabemos también por esta cuestión clínica que hubo una gran descripción de problemas de depresión y ansiedad, muchos problemas de sueño, problemas de burnout, ataques de pánico que también nos tocó ver, estrés postraumático, consumos de sustancia, particularmente alcohol y tabaco, aunque más alcohol. Hubo una encuesta que hicimos en el hospital en donde hasta el 70% de los que contestaron respondieron haber incrementado el consumo de alcohol durante el año pasado, mucho cansancio emocional, mucho enojo, problemas de autocuidado, distrés emocional por la muerte de un colega y duelo. Era lamentable, ustedes lo saben, los datos lo dicen, México es de los países en donde más personal de salud ha muerto, lo cual es una tragedia. Bueno, ¿cómo se ha abordado? De manera general, regreso al estudio de BMJ. El estudio de BMJ nos decía, bueno, estos son los factores de riesgo, pero aquí hay factores que han sido protectores que valdría la pena retomar para ayudar a las personas a tener una buena salud mental en esta pandemia. Primero, pues hay un montón, les digo algunos, dar descansos y tiempos libres suficiente, hacer una comunicación clara, concreta, directa, dar equipos de protección adecuados, reducir tiempos de estancia en áreas COVID, dar acceso a intervenciones psicológicas. Ya parece tan básico, pero al inicio de la pandemia es, ¿y cómo metemos la comida? ¿Y qué van a comer adentro? ¿O qué? ¿Los dejamos sin comer 12 horas? ¿Cómo le hacemos? Eran retos importantes al principio en esta primera ola, ¿no? Y bueno, pues se fueron creando precisamente todas estas cuestiones. Se hicieron reuniones aquí en el GEA González con dirección médica, con dirección general, con jefes de servicios de las áreas COVID, y a partir de eso se fueron aterrizando estas recomendaciones y otras para abordar estos problemas y dar estas opciones de cómo abordar la salud mental y promover la salud mental en el personal. Además de eso, se hicieron acciones generales que cubrían desde necesidades básicas. Ya en este momento pues parece absurdo, pero en aquel momento, cuando estaba más fuerte la cuarentena, pues cómo les cortamos el cabello, no hay dónde ir, pues conseguimos gente que viniera, reconocimiento del trabajo que estaban haciendo en cada una de sus áreas, ejercicios de relajación antes de entrar a las áreas COVID para que entraran con un poquito más de tranquilidad, intervenciones grupales en donde se les estaba dando elementos justamente para el manejo de estrés, el burnout, que es uno de los grandes problemas que tenemos acá. Las recomendaciones internacionales implican tratamientos de mindfulness. Dimos intervenciones el año pasado abiertas a personal de salud de mindfulness, tanto in situ como remotas, y actividades de recreación para que pudieran estar adecuadamente ahí. ¿Por qué hicimos esto? Porque sabemos a partir de recomendaciones de OMS, OPS, MHGAP, que la mayoría de las personas cuando enfrentan problemas en salud mental, con sus propios recursos y una ayudadita, van a salir adelante. Entonces, darles estos recordatorios, darles estos puntos, activar sus redes de apoyo, activar sus propios recursos, van a hacer que se adapten y salgan avantes. Qué bueno, porque con el resto ya tenemos para no darnos abasto. Al resto vale mucho la pena dar intervenciones generales de salud mental y ya un poquito, ya los menos, dar intervenciones súper especializadas para el problema que tienen. Pero esos poquitos se vuelven un número enorme y comparado con la poca cantidad de personal de salud mental capacitada en área hospitalaria, se vuelve complicadísimo atenderlos. Por eso lo que nosotros hicimos fue siguiendo recomendaciones de OMS, OPS, se mandaba todo este tipo de información que daba la OPS de autocuidado en personal de salud para cuestiones de salud mental. ¿Cómo lo hacíamos? En infografías, hacíamos que en las pantallas de las computadoras de todo el hospital, cuando no lo estaban usando, apareciera la imagen y las recomendaciones puntuales. Ajá. Se mandaba a grupos de WhatsApp, se mandaba por correo, se subía a las páginas que tenemos en Facebook para que tuvieran acceso a todo esto. Aquí hay algunos de los ejemplos de las cosas que hicimos, de los temas que se abordaron, cómo manejar la cuarentena, abordábamos preocupaciones que nos decían, cómo manejo esto con mi hijo de 5 años que ya está harto de la cuarentena, cómo le hago con mi mamá, cómo le hago para soportar esta situación en donde no he visto a mis familiares. Y aquí vienen varios de estos ejemplos de infografías que de manera general se fueron compartiendo por los medios que previamente les dije.
Además de eso, cooperamos distintos psicólogos aquí en el hospital en la generación de talleres y cursos gratuitos que están en las plataformas de CDMX, de Secretaría de Salud Federal, para atender la salud mental. Este curso es el más reciente que tenemos, lo hicimos junto a la Ibero, Psiquiatría, CDMX, y hablamos precisamente de estos problemas, pero también por el área en el que estamos de años atrás hemos estado trabajando aspectos de intervención en crisis y malas noticias, pues creamos un par de cursos que están en línea, que pueden checar de manera gratuita, de comunicación de malas noticias ya en este contexto COVID. Varios de nuestros compañeros estuvieron participando junto con Psicología, la Facultad y el Nacional de Psiquiatría, en este programa nacional de Cuidemos a quien nos cuidan, para dar atención psicológica remota al personal de salud que lo necesitara. Ajá. Los invitamos a que los tomen, siguen los cursos en línea, gratuitos, les da constancia, entonces puede ser una gran ayuda a ustedes, ¿ok? Además de eso, dábamos las sesiones grupales que les comentaba, donde abordábamos ya de manera específica necesidades de enfermería, necesidades de médicos, necesidades de personal hospitalario, pero que no entraba a primera línea, y ahí íbamos trabajando precisamente eso. Y si eso no era suficiente y ya necesitaban algo muy específico, pues dábamos intervenciones ya individuales, ¿ok? Ya hubo casos en donde teníamos directamente que atender al médico, sobre todo residentes con ataques de pánico o enfermeras con ataques de pánico, con problemas ya de depresión, con problemas de ansiedad generalizada, con problemas de sueño, con problemas de burnout. Entonces ahí ya directamente nos íbamos a sesiones individuales. De hecho, eso hemos estado haciendo y trabajando arduamente para poder ir cubriendo la necesidad que tiene el personal hospitalario. De manera concomitante, ya casi para terminar, todos los esfuerzos que hemos hecho a nivel del programa que coordino, pero también de mis compañeros en el hospital, hemos tenido la precaución de siempre ser sometidos todos estos trabajos a comunicaciones científicas arbitradas por pares. Entonces van a encontrar aquí algunos de esos trabajos que hemos podido publicar en distintas revistas de distinto factor de impacto, tanto nacionales como internacionales. Además de eso, pues como la pandemia lo amerita, nos hemos obligado a seguir buenas prácticas para llevar registros de eficacia y efectividad a la hora de hacer nuestras investigaciones. Recientemente nos aceptaron este protocolo que vamos a estar corriendo junto con el Juárez y el GEA González para la evidencia empírica de cómo transmitir malas noticias, que vamos a estar trabajando eso. Y bueno, precisamente pues vamos generando todo ese tipo de investigación que ayuda a después concretar mayores recomendaciones para el cuidado de la salud mental que tanto se necesita. ¿Ok? Ya para terminar, bueno, algo muy importante, como lo han podido ver, es indispensable identificar cómo está afectando la pandemia a la salud mental de las personas. Es importante generar esfuerzos para abordar estos problemas, porque verdaderamente a nivel nacional y a nivel mundial está pegando en cada una de las poblaciones. Es importante promover estrategias para que dicho abordaje aún en las personas que han sobrevivido de COVID. El sobrevivir COVID no significa ya la libré y tengo una vida futura llena de felicidad. Como ustedes ya lo han visto a lo largo del evento, hay varias secuelas, salud mental no es la excepción, que quedan presentes. Ya sabíamos, inclusive desde antes de COVID, que un paciente que estaba intubado en medicina, en terapia intensiva, cuando sale tiene mayor probabilidad de desarrollar estrés postraumático. Bueno, ¿qué vamos a hacer y qué estamos haciendo para identificar esos riesgos y prevenir que lo desarrolle? Y si lo desarrolla, ¿qué vamos a hacer para abordarlo? Bueno, pues hay muchos tratamientos basados en evidencia que ayudan a disminuir, uno, que lo desarrolle, o dos, si ya lo presentó, que verdaderamente le ayuda a disminuir esos problemas, ¿ok? Y yo lo que le digo a todos mis colegas psicólogos, psiquiatras e interesados en el área de la salud mental, la pandemia sigue y aún hay mucho trabajo y muchos retos por delante. Entonces yo siempre los invito a que asuman esos retos, que los aborden, que agarren al toro por los cuernos y que sigan avantes para poder dar respuesta a estos problemas que tenemos presentes. Si les interesa saber un poco más de lo que hacemos, nos pueden buscar en Facebook. Ahí está nuestra página, Psicología de Urgencias GEA González. Dennos like. Todo el tiempo subimos infografías, videos, los artículos más recientes, actualizaciones de investigación, compartimos lo que hacen otros compañeros a nivel internacional, a nivel nacional, y justamente puede ser una gran ayuda y referencia para ir trabajando en todo esto. Les agradezco mucho su atención. Listo.
Al contrario, doctor, muchísimas gracias. Fue muy interesante toda su plática. Se ve que es todo un trabajo, pues desafortunadamente en condiciones muy difíciles, ¿no? Para todos ustedes. Igual a todos sus compañeros que han pasado, a todos los colegas que han estado trabajando en esta pandemia. Esperemos que, pues que pase pronto, ¿verdad? Y con las menos consecuencias posibles todavía para todas las personas. Muy amable, doctor, nuevamente un abrazo y mucha suerte, que cuídense mucho. Claro, yo también, si alguien quiere, yo lo sé, por el tiempo va a ser difícil ver preguntas, pero ahí están mis datos de contacto, me pueden buscar en la página, con mucho gusto me tomo un tiempecito para ir respondiendo las dudas que puedan llegar a tener. Sí. Si fuera posible, no sé, que nos transmitiera su presentación y poderla pasar aquí a los grupos de psicólogos, psiquiatras. Claro, con gusto, se los hago llegar al correo, y ahí la transmite. Cómo no. Muchas gracias, doctor. Que esté muy bien. Hasta luego. Suerte a todos.